Regresamos a esta serie de entrevistas en El Gordo y la Flaca en confianza y hoy toca darle la bienvenida a una persona que necesitaba estar en este tipo de entrevistas, en este tipo de personalidades del Gordo y la Flaca. Así que por favor un aplauso para Alejandra de Espinosa. Gracias. Porque si alguien tenía que estar aquí, eras tú, mi Ale. Muchas gracias, Roberto. Gracias, te lo agradezco y les agradezco que me tengan aquí en confianza. Mira, 2007. Hijo de su... La parte donde cambió tu vida para siempre. ¿Te lo recuerdas? Por supuesto, como si fuese ayer, me acuerdo absolutamente de todo, me acuerdo desde el momento en que me desperté, cuando salimos al escenario, inmediatamente empecé a buscar dónde estaban mis papás, cuando los ubiqué, después me los cambiaron de lugar, me acuerdo, no, de todo me acuerdo, de absolutamente todo. Me acuerdo cuando dijeron mi nombre, que no sabía, cuando me ponen la corona no sabía qué hacer. Soy yo. No sabía qué hacer, era como que no me preparé para ese momento y me ponen la corona y yo decía, ¿qué hago? O sea, con las flores, la corona, ¿a quién saludo? Hago el dos cortos, corto, largo, que no sabía qué hacer. Me acuerdo cuando ya dicen corte, que suben mis papás. Me acuerdo algo muy curioso. Se acaba todo, me abrazo a mis papás, tomamos fotografías y todo. Yo tenía bien divisado, te lo prometo, no sé por qué, pero tenía bien divisado dónde estaba sentado Aníbal. Estaba al lado... Donde empezó el romance. Ahí pues fue no empezó ahí, no es que empezó ahí, pero desde ahí ya estaba floreciendo algo. Me acuerdo que... ¿Y tú en qué momento sube Aníbal para darme el beso? No, te lo juro. No el beso, pero yo me acuerdo que yo lo vi que estaba al lado de la cámara 1. Desde que empezó el show, él estaba sentado al lado de la cámara 1. Ahí estaba sentadito. Cuando se acaba todo el rollo de que todo el mundo te felicita, yo lo perdí de vista y de repente lo veo como pasar de lado y lo volteo a ver y le digo, ¡hey! Le grito, ¿no me vas a felicitar? Y se volteó él y ya vino y me dio un abrazo. ¿Y qué te dijo en ese momento, Aníbal? Me dio un abrazo. ¿Y tú y el beso? Nos vemos luego. Mira, tus papás dicen que fueron también los primeros en subir. Sí. ¿Qué te dicen tus papás en ese momento ya cuando te ven con la corona, con las flores? Pues en eso sí que no lo recuerdo. Fue como un momento muy... Te tenía loca, Aníbal. No, emocionante. Estaba nerviosa, no sabía qué hacer. Yo me acuerdo que no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Me empezaron a hacer un montón de entrevistas, me llevaron a un cuarto en la parte de atrás. Yo como que no realicé lo que había sucedido hasta el siguiente día cuando yo vi el show. Entonces la imagen, esta es mi imagen favorita del mundo. Cuando yo veo que dicen mi nombre, que está mi papá con mi fotografía así en la cara, y que dicen mi nombre y mi papá suelta la foto y empiezan a brincar. Eso es como que, te lo prometo, es como que de las imágenes que tengo muy claras mi favorita. Yo creo que para todo papá, el ver el logro de un hijo, y ahora que soy mamá lo sé, ver el logro de un hijo por muy pequeño que sea, es lo más importante. Y para un hijo, sentir que tus papás están orgullosos, es como que todo en la vida. 100%. Mira, esa competencia es una de las más difíciles que ha tenido Univisión. ¿Alguna vez dudaste cuando estabas en la competencia de que ibas a ser tú la ganadora? No lo pensé tanto, ¿eh? Solamente cuando entré al concurso... sí. Di que sí, todo el tiempo. Ahora sí, pensándolo bien, las 10 semanas decía, ¿seré yo? Te voy a decir no. Fíjate lo que pasa. Yo salgo de Tijuana, pues de San Isidro, me subo al avión y mi papá, que es así como bien, me terapeaba norteño, un montón norteño. Y me terapeaba así de que no, que tú haces esto y esto otro. Y yo sí, yo voy a venir con la corona y yo voy a ganar. y llegué al hotel, me acuerdo, entro a mi habitación, desempaco y teníamos una cena. O la primera vez que nos veíamos todas las participantes, éramos 75 participantes. Wow. Entonces, yo me acuerdo que pues le pico al elevador y cuando bajo, veo a estas, perdón por la palabra, viejononas. A mi punto de vista eran puras muchachas que me parecían todas hermosas. O sea, yo nunca había visto tanta mujer tan guapa. Y todas súper arregladas, bien bellas, o sea, espectaculares. Yo en ese momento me sentí súper mal. ¿Qué estoy haciendo? No, o sea, vi mi ropa y dije, no manches, no estoy a la altura. O sea, como que no me sentía a la altura de las participantes. Y del resto de las chicas, pues ya tuvimos la cena, llego a mi habitación, agarro mi celular, le marco a mi papá y le digo, pa,
¿se acuerda lo que hablamos? Y me dice, sí, ¿qué pasó? Le digo, yo creo que no se va a hacer, papá, le digo. O sea, de verdad se lo dije sinceramente, le dije, yo creo que no se va a hacer, o sea, porque me pareció que la competencia estaba muy reñida. Y me acuerdo que mi papá me dice, no, espérate, me dijo, tú tranquila, mija, te voy a decir una cosa, me dice, mira, cuando estés con todas ellas, mira a tu izquierda, mira a tu derecha. Sí, pueden ser más bonitas, pueden estar más preparadas, pueden tener mejor ropa, pero ninguna es como tú. Wow. Tú ve y brilla como tú. Y dije yo, ok. Tremendo consejo, de verdad, sobre todo en este negocio. De verdad que sí, y me ha servido desde siempre me ha servido. Y desde ese momento dije yo, ¿sabes qué? Es verdad, yo voy a disfrutar y que nadie me quite lo bailado. Y desde ese momento no volví a pensar ni en el premio, ni en el premio, ni en la corona, nada. Yo quería pasarla bien, quería disfrutar y así fue. Bueno, literalmente así fue, ganaste. O sea, la historia fue totalmente como a lo mejor no te imaginabas al primero. Fuiste la primera en ganar Nuestra Belleza Latina y eso sirvió para abrir un camino a un grupo de mujeres para poder creer y decir, podemos triunfar en la televisión. Vemos a una Clarisa, vemos a una Francisca, vemos a Ana Patricia, o incluso chicas que no ganaron han hecho una carrera y todo comenzó por ti, Ale. ¿Sentías esa como presión, esa responsabilidad de demostrar de que este concurso es válido y yo tengo el talento para demostrar que podemos, chicas como yo, representar a Univisión? Si te soy sincera, en ese momento no pensaba en nada de eso. Yo no sabía ni dónde estaba parada. Yo ganó el concurso y me estaba enfrentando. Era yo contra el mundo, así me sentía. No tenía una claridad de lo que quería. ¿Sí me entiendes? O sea, no sabía exactamente hacia dónde me estaba dirigiendo, en qué esto iba a terminar o qué era, cuál iba a ser mi camino, ¿sabes? Me empecé a topar con muchas cosas que no me esperaba. Era un mundo muy distinto. Pues es un mundo muy diferente al que yo estoy acostumbrada. Y digo al que estoy acostumbrada porque, de verdad, desde el 2007 hasta el día de hoy, yo sigo teniendo una vida bien normal, o sea, súper normal. Entonces, pero en un mundo en que no estaba acostumbrada, te digo, siempre me sentía como, me sentía menos, sentía como que mi valor no era igual que el del resto, me sentía, hubo un tiempo donde me sentí sentí que era injusto el que yo estaba en la posición que tenía, porque decía, mucha gente se prepara, hay personas que van a la universidad. O sea, ¿no te sentías a lo mejor más preparada que otra persona, es lo que me quieres decir? Sí, no, o sea, yo no me sentía preparada, pero para nada, o sea, para nada. Y sentía que era un poco injusto el yo tener la posición que tenía o estar donde estaba, porque había gente que sí se había preparado. Entonces yo decía, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué me está tocando todo esto a mí? Y yo me acuerdo que yo, cuando salía, yo lloraba muchísimo porque es que la presión era muy fea. O sea, yo me paraba frente a la cámara y no sabía ni qué decir. No sabía ni qué decir, no podía leer un teleprompter. Me hacían una pregunta y siempre trataba como de encontrar la respuesta correcta y me iba por la tangente y daba vueltas a lo que quería contestar porque siempre trataba de quedar bien. Quería dar como una respuesta de Miss, quería que la gente sintiera qué perfección bueno querías. Exacto. No fue hasta que me di cuenta de que la perfección no existe y que mis imperfecciones, así hubiese 20 personas que estuviesen de acuerdo conmigo, estaba muy bien, que te puedo decir que comencé a ser mucho más feliz. Es que creo que si de algo se enamoró el público de ti, es de esa autenticidad que tú tienes, de ese carisma auténtico, como decía tu papá, tú eres única, mira para los lados, tú eres única. Son ya casi que 16, 17 años estaba haciendo la cuenta. Es un gran logro, Ale. En ese tiempo que has llevado tanto en televisión, hablas de cambios. ¿Qué fue lo que más cambió Ale frente a las cámaras en cuestión de personalidad, en cuestión de forma de ser, para que la gente dijera, ok, votamos por la correcta? Yo creo que fue el hecho, como te mencioné hace un momento, yo siento que Alejandra Espinosa, la que creció en Tijuana... la de las carcajadas. La de las carcajadas sigue estando ahí al 1000%. Sí, la gente ha tenido la oportunidad. Es como, fíjate que, te lo voy a poner de esta forma, es como ver a tu bebé crecer. Así lo siento. O sea, la gente me vio entrar a trabajar en televisión, literal,
sin poder decir 2 palabras que tuviesen sentido. Y de repente han visto como una evolución en mí. Y me han visto crecer prácticamente, o sea, crecer. De repente tú ves a una persona que comienza a trabajar en televisión y pues ya son expertos y ya todos se la saben y porque están preparados y qué bueno. Claro. Pero conmigo fue todo lo contrario, o sea, vieron a una niña que empieza a trabajar en televisión y esta que está diciendo, de qué está hablando, y de repente poco a poquito, y te voy a decir una cosa, me ha costado, o sea, me costó, no fue de la noche a la mañana, han sido 17 años donde yo he trabajado un montón, donde yo me he esforzado muchísimo, donde yo me metí a todas las clases, todos los cursos que existieron aquí en Miami, donde yo soy una persona que sigo muchos consejos. A mí me gusta que la gente me diga en lo que estoy mal, pero que también me ayude a encontrar el camino. No que me digas, no me gusta lo que estás haciendo, dime cómo lo hago mejor, ¿sabes? Entonces yo tuve grandes maestros a lo largo de estos, he tenido grandes maestros a lo largo de estos 17 años que he trabajado en Univisión. He tenido la oportunidad de trabajar con Raúl, con Lili, con Giselle Blondet, con Don Francisco, que los consejos que Don Mario me dio a mí, de verdad que hasta el día de hoy los pongo en práctica. Me he enfrentado siempre es cuando trabajo con gente que me es muy difícil trabajar, digo, algo peor viene, algo peor viene. Fíjate que en esa parte me identifico mucho contigo porque yo también inicié de una manera que a lo mejor no estaba tan preparado como otras personas y fue el mismo curso, como que, con muchos no, muchas puertas, me identifico mucho esa parte contigo. Tu primer show, El Gordo y la Flaca. Una prueba durísima con Lili, con Raúl, con esta producción. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues te voy a decir que hay una frase que dice, uno siempre vuelve a donde fue feliz. Y por eso yo siempre he considerado El Gordo y la Flaca mi casa. Porque yo fui bien feliz cuando estuve trabajando ahí. O sea, que trabajaba de lunes a viernes en Gordo y la Flaca. Yo era feliz. A mí me encantaba. Así, me gustaba muchísimo. Mira, pueden decir lo que sea. Y que si Raúl es un pez. A mí me encanta. Raúl siempre fue bueno conmigo. Mira, yo recuerdo la primera vez que hice el show. Yo estaba en Nueva York. Y me hablan por teléfono y me dicen, mira, necesitamos que te vengas a Miami porque Lili se va de vacaciones y vas a hacer El Gordo y la Flaca una semana. Y yo, ¿qué? O sea, la conductora, ni siquiera era un segmento. No, ajá. Wow. Pero me acuerdo lo primero, me acuerdo que estaba en New York, te lo prometo, porque le dije a mi mamá, le dije, ma, tengo que ir a comprar ropa. No tenía ni ropa. Entonces, nos fuimos a las tiendas, compramos. Yo me acuerdo que llego al Gordo y la Flaca. Raúl fue tan bueno conmigo. Fue tan bueno conmigo. Mira, yo sí se lo he dicho muchas veces, pero a lo mejor él no sabe lo importante que ha sido la manera en la que él se portó conmigo esa semana fue para mí. Yo le tenía miedo por todo lo que decían, que si Raúl es bien fuerte, que si Raúl esto, que si Raúl esto otro. Pero Raúl, yo no sé si yo le di como penita. Es que Raúl, de verdad, la gente, es lo que dices, tú piensas que es pesada. No, Raúl es Me tocó buena. también, o sea, a mí Raúl y Lili me recibieron con mucho cariño y es un gordito muy cariñoso, de verdad que sí. Y yo sentía como él, yo cuando llegaba él me recibía súper bien y siempre me atendía y me acuerdo que yo podía percibir que él quería ayudar. Que él sentía que yo pues como que no arrancaba, entonces trataba como de sacarme las palabras de la boca y yo no podía decir 2 palabras, es que no te miento, era así, y fue muy bueno, siempre ha sido muy bueno conmigo, y yo lo agradezco muchísimo. Esa semana fue difícil, pero fue como que mi prueba de fuego, Literal. Y de ahí en adelante fue que comencé a venir cada cierto tiempo al Gordo y la Flaca, hasta que ya me quedé con un puesto de, pues no se podría decir ni de reportero, ¿no? Me mandaban a hacer pero cositas. estabas aquí, que es pero lo que venía cuenta. todo el tiempo, sí. Has hablado de Don Francisco, de Giselle Blondet, de Raúl de Molina, hablamos de Lili. ¿Quién ha sido el que mejor, o sea, qué persona te ha dado el mejor consejo para tener éxito en esta carrera? Yo creo que ¿Y cuál fue? con Don Francisco trabajé 6 años y Don Francisco era muy fuerte conmigo, pero entendí que la manera, que como él, las cosas que él me decía siempre eran para que yo mejorara. Se sentaba conmigo y me decía, tienes que mejorar esto, tienes que mejorar esto otro. Hubo un punto para mi persona, hubo un antes y un después, cuando
hubo una situación en Sábado Gigante. Él siempre nos decía, tienen que estar pendientes, tienen que estar atentas a las modelos, ¿no? Atentas a lo que está pasando, porque si yo les hago una pregunta, entonces sí, bueno, sí, yo siempre trataba de estar así atenta, ¿no? Los primeros días. En una de esas yo estaba papando mosca, estaba hablando con alguien del público y y él estaba siempre pendiente a todo. Como él se dio cuenta que yo no estaba poniendo atención, dice, a ver, pásale un micrófono a Alejandra. Yo no sabía ni de qué estaban hablando. Entonces dice, a ver, Alejandra, ¿qué opina de esta pareja que se está divorciando porque él le fue infiel a...? Entonces yo, como estábamos en vivo, no tuve tiempo de pensar. Mejor dicho, no tuve tiempo de conectar el cerebro con la lengua. Y dije, pues de aquí soy. Dije lo que pensaba. Lo que sentía. Sí, yo le dije, pues yo creo que aquí el culpable no es él, es ella por tonta, por estarse aguantando. No. Pero don Francisco lo amó. Porque fuiste única y genuina. Cuando terminó el show, me manda a hablar y yo dije, me va a regañar, me va a correr. Y me dice, lo que hiciste hoy, quiero que lo hagas siempre, me dijo. Quiero que entiendas, me dice, que cualquier cosa que tú digas, que venga realmente de ti, así 20 personas estén de acuerdo con eso, esas 20 personas van a estar de acuerdo con la Alejandra de verdad. Y dije yo, bueno, wow. Y de ahí yo me liberé. Ahora entiendo. Ahora entendemos. Ahora entendemos de la Alejandra sin filtro. No, es que te voy a decir, es que me liberé, porque es que dije, es que yo ni siquiera me reía a gusto. Yo era como... Es que es lo que dices tú, es lo que comentabas. Uno piensa que a veces la televisión, había una época que tenías que ser más acartonada. Ahora la televisión es más realista del cómo es en verdad el presentador. Especialmente ahora con las redes sociales, que la gente, o sea, te ve en tu casa cocinando, comiendo, con tu familia. Entonces, si eres dos personas, una de la televisión y otra persona en tu casa, debe ser muy cansado. Has logrado muchas cosas y en este business, en esta carrera, algo que sufrimos o se sufre son las críticas, las opiniones que no son tan constructivas. ¿Cómo tú reaccionas? Por ejemplo, se te ha dicho que si estás muy delgada, que si a lo mejor no dijiste algo bien en el pronte. ¿Cómo tú reaccionas a eso? A mí me importa, yo siempre lo he dicho, a mí me importa cuando se habla de mi trabajo. Cuando se habla de mi persona, de mi físico, de que si tengo el cabello feo, que si el delineador está mal, que si se me cayó la pestaña... Eso es tonto, la verdad. O sea, ¿eso qué? Mañana me arreglo mejor o mañana subo más de peso o bajo más de peso. Eso no me importa. A mí me importa mi trabajo. A mí me importa cuando se habla de que si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y por eso, cada vez que tengo que trabajar o tengo que hacer algo, a mí me importa mi libreto, lo leo, lo repaso, me preparo y después, ¿qué me voy a poner? ¿Qué voy a hacer esto? Porque mi valor está en el trabajo, no está en cómo me veo, o por lo menos así yo lo siento. 100%. Mira, hablemos de tu familia, porque si alguien tiene una familia numerosa, eres tú. Una familia bien grande, 10 hermanos. Pero quiero hablar de Aníbal, ese hombre, ese esposo, el amante, el amigo. ¿Qué representa él en tu vida? Aníbal, yo creo que muchas de las cosas que yo he logrado en mi vida han sido gracias a él. Aníbal es muy parecido a mi papá. Es muy de dar consejos. Al principio de nuestra relación yo era un poquito rebelde y era como que, no me digas lo que tengo que hacer. Él es mayor que tú, ¿no? Sí, es mayor que así. Él me dice, no te estoy diciendo, te estoy aconsejando, haz lo que tú quieras, equivócate, pero después no digas que no te dije. Y yo, ¿qué me importa? Iba, me topaba con pared, así. Pero Aníbal yo creo que lo mejor que me dejó nuestra belleza latina. ¿Lo que más te gusta de él? Lo que más me gusta de él... Si se puede decir, digo. Lo que más me gusta de él, que ustedes quieran escuchar, es todo. Él es excelente esposo. De verdad, o sea, me apoya en absolutamente todo. O sea, no hay locura grande que yo le diga que él no me apoye. O sea, que no esté ahí conmigo. Mira, nosotros estábamos perfectamente bien aquí en Miami. Acabamos de comprar casa, acababa de nacer Mateo y yo me quiero ir a Los Ángeles. Y él... vámonos, nada más dime a qué te quieres ir. Claro, dame una razón. Sí, claro, digo, me quiero ir a estudiar inglés y me quiero ir a estudiar actuación. Ah, bueno, me dijo, si ese es el plan, pues vámonos. O sea, todo, o sea, en absolutamente muy importante. Todo. Y además de eso, cuando nace Mateo, cuando yo pensaba que era tremendo esposo y tremenda persona, no te miento, Aníbal no es porque sea mi esposo y le doy gracias a Dios que lo sea,
pero es de las mejores personas y de los mejores seres humanos que yo conozco. Él es bueno de corazón, es inteligente, es arriesgado, tiene todas las cualidades. No los voy a decir porque los van a enamorar. Ok, muy bonito, pero ¿qué es lo que no te gusta de él que a lo mejor pelean? Que llega tarde a todos lados, eso sí. Lo sacaste. No, eso sí. El otro día mandó mi hermana un meme ahí al chat y pone... O sea, impuntuales. Totalmente impuntual. Pero es que cuando tenemos algo que hacer, yo le digo, te lo prometo, media hora le o mientes una hora en la antes. hora. Sí, amor, tenemos que estar a las 12. Acuérdate que tenemos que estar a las 12. Llegamos a la 1, claro, a la 1 era la cita. Así es. Qué fuerte. Pero ¿sabes qué pasa? Aníbal también es creativo. Él no se puede enfocar no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Te digo, no puede manejar y hablar por teléfono al mismo tiempo. Bueno, yo tampoco, eso es complicado. No, pero estás hablando por teléfono. Yo le bajo la música para poderme estacionar bien. No, qué cosa, yo puedo hacer de todo. Pero así son las mujeres. Eso es una habilidad que tienen las mujeres. No solamente eso, es que al hecho de que él no pueda hacer dos cosas al mismo tiempo, agrégale que yo puedo hacer como 6 al mismo tiempo. Entonces yo estoy haciendo 20,000 cosas y lo volteo a ver. Y él apenas se está levantando. Literal. Pero bueno, aprendí a amar esa parte de él también. Mira, el que es el hombre de tu vida, me imagino que mi vida hermosa, Mateo. ¿Qué representa él en tu vida? Ay, mi vida entera, lo acabas de decir. Es mi vida, es mi mundo, es por el que hago y dejo de hacer cualquier cosa. O sea, y cuando te digo, Mateo me pide, y yo soy como el genio de la lámpara maravillosa, que se lo doy y que aparece, sea lo que sea. O sea, sea lo que sea, te hablo de todo. Es bonito que puedas tener la facultad de poderle dar todo lo que desea. Has tenido una carrera que sabemos que tienes que viajar, tienes que estar acá, una carrera muy ocupada. ¿Cómo divides ese tiempo para no perderte a lo mejor momentos importantes de Mateo en su vida? ¿O te has perdido uno que te arrepientas? El único momento importante que yo me he perdido de Mateo fue la primera presentación que tuvo cuando estábamos viviendo en México. Okay. Él tenía acababa de entrar a la escuela, siempre había estado haciendo homeschooling. Okay. Entonces, primera vez en la escuela, con sus compañeros, con profesoras, tuvo una presentación donde yo no pude, pero tuvo que hacer como una cosa así muy hermosa que iba a presentar y no pude estar. Híjole, me dolió bien feo. Es la única cosa. De ahí en fuera, yo vengo, literal, trabajo, de aquí salgo, me monto un avión y en la mañana amanezco con él al lado. O sea, no me importa lo cansada que esté, no me importa. Yo me subo a un avión y me voy con él y él me llena de vida y me llena de energía. Mira, él que tiene 9 años, ¿no? Va a cumplir 10 ya. Sí. Ya está llegando a la edad de la pubertad. Tú estás, no sé si la has tenido, pero ¿tú estás preparada ya para esa plática de la sexualidad? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Además que es una conversación que espero fluya. Y espero que la primera persona con la que él tenga esa conversación sea con su papá y conmigo. Claro. Y por supuesto, mira, estamos en unos tiempos que los niños saben todo. Y que hay muchas redes. Y empiezan a investigar. Entonces yo, antes de que le pregunte a alguien que le dé una respuesta incorrecta, yo le voy a hablar con claridad. Él sabe perfectamente cómo llegan los niños a esta tierra, porque le llega la curiosidad y yo digo, antes de que le pregunte a uno de sus primos, déjame, yo le cuento. Entonces yo le cuento, pero también... ¿A qué edad ya se lo comentaste? ¿A qué edad fue? Sí, tenía como 8 años, yo creo, cuando empezó con eso. Y empezó, pero duro, o sea, porque son preguntones y te preguntan hasta lo que no. Pero Mateo es muy prudente. O sea, yo siempre le digo, papi, esas son cosas que yo te cuento a ti, tú no tienes que estarle contando a nadie, acuérdate que todos los papás son diferentes, los niños son distintos. Va un primo y le dice, bueno, Mateo me dijo. Ah, sí, no, pero Mateo no es así, ¿eh? Mateo de verdad es bien prudente. En este tipo de cosas tiene mucha cautela. Quiere ser futbolista y me parece totalmente inteligente porque nos puede sacar de pobres a todos. ¿Te gusta o hubieses preferido que siga tus pasos? No, a mí yo quiero que él sea feliz. Yo quiero que él sea feliz, quiero que él haga lo que a él le llena. Sí, nosotros tenemos muy claro en que si a él le gusta el fútbol, también queremos que estudie. Y llegó a un equipo de fútbol que me encantó por la siguiente razón. El primer coach que él tuvo les dio una plática cuando empezaron, o en una ocasión se dio este comentario, donde él les cuenta que tienen que estudiar, porque su coach era profesional. Debuta,
juega 2 partidos, se lesiona y nunca más pudo volver a jugar. Entonces, él les cuenta esto y yo siempre lo uso de referencia. Mira, ya ves tu coach, Mateo, o sea, tienes que estudiar porque es que es una carrera física. O sea, donde cualquier Como mismo cosa, puedes triunfar o no llegar a algún lado. No, o que te puede pasar, o puedes ser muy bueno y te pueden firmar en un equipo muy espectacular, pero de repente te lesionas y te quedas sin una cosa y sin la otra. Entonces, para mí que estudie es importante, pero que estudie lo que le dé la gana y que si él quiere ser futbolista, qué bueno, nosotros siempre lo vamos a apoyar. Para mí los sueños de Mateo son bien importantes porque a estas alturas, ¿sabes? Porque yo me acuerdo cuando yo tenía 8 años. Yo no me acuerdo cuando tenía 7, no me acuerdo cuando tenía 6, me acuerdo cuando tenía 8 años y yo sabía lo que quería. Yo no tenía claro en dónde. ¿Y era esto? Sí, claro. Yo veía la televisión y decía, yo voy a estar ahí. Tú vas a ser reina. Yo voy a estar ahí, yo voy a trabajar en la tele. Yo sabía, yo no sabía haciendo qué, pero me gustaba mucho y me gustaba estar me subía a las plazas en los eventos. Practicando el corto, largo. Nunca reina, ¿eh? ¿No? Nunca reina, nunca me veía como reina, pero sí sabía que el participar en Nuestra Belleza México en su momento me podía dar la oportunidad de conocer gente, de que alguien me viera, de ver cómo estaba el rollo y cómo podía lograrlo. Pero sí, yo sabía. Entonces, por eso Mateo me dice a mí, quiero ser futbolista. Venga, mijo. ¿Quieres ser futbolista? Pues futbolista Aquí va a ser. están sus tacos. ahí está todo lo que necesite para poder lograrlo. Mira, Mateo obviamente ha sido la luz de tu vida y también has hecho muy público el perseguir ese segundo hijo. Ha sido un proceso muy difícil, has estado en un tratamiento. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Muy fea, de mucho aprendizaje. Yo, obviamente, yo vengo de una familia grande. Yo desde que nos casamos, Aníbal y yo me acuerdo que hablábamos y yo siempre le dije, yo quiero 5 hijos. 5, hazme 5 hijos. hazme 5 hijos. Pero pues siempre en la vida uno propone, Dios dispone. Batallé mucho para tener a Mateo. Antes de Mateo tuve muchas pérdidas. Es ¿Cómo muy asimilas, drenante. ¿cómo asimilas eso, Ale? Antes de Mateo tener pérdidas y el ir a por un segundo estar sufriendo prácticamente igual. ¿Cómo asimilas eso? Es bien difícil. Cada uno tiene su proceso. Cada momento tiene un proceso. Cada pérdida es diferente es una diferente a la otra. Después de Mateo, yo me embaracé cuando Mateo tenía 2 años y para mí ese embarazo y esa pérdida fue la peor de todas. ¿Cuántos meses tenía? Tenía 12 semanas. Y fue muy, muy, muy doloroso porque yo estaba aquí en Miami, estaba sola cuando tuve la pérdida. Aníbal y Mateo estaban en Los Ángeles y le agradezco a Dios que haya sido así porque no me hubiese gustado que Mateo me viera en esa posición o en ese momento. Y desde ese momento yo dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero más. Y en ese momento decidí, ya no quiero más. Nunca me cuidé para no embarazarme, pero dejé de pensar en que quería hacerlo por varias razones. Uno, porque el proceso de estar pensando en querer embarazarte y que no pase es muy fuerte. Y otro, porque no quería embarazarme, tener otra pérdida y que es un juego mental muy difícil. No, horrible. Esta última vez, Mateo desde que empezó a tener conciencia de lo que eran los hermanos y todo eso, siempre es como que quiero un hermanito. Y yo me acuerdo que yo jugando con él, me la pasaba, él le decía, eso es mucha presión para mi útero, Mateo, mucha. O sea, ¿qué es útero, mamá? Sí, no, era enfadoso, hermanitos, y cuándo, que veía una mujer embarazada, siempre esto, otro. ¿Sigues con las inyecciones del tratamiento? No, ya no, yo terminé mi tratamiento en diciembre terminé el tratamiento y decidí que si iba a ser la última vez que lo iba a intentar de una manera médica, o sea, por medio de la medicina, porque muchas hormonas, yo me estaba volviendo loca, no te lo estoy mintiendo, me estaba volviendo loca, o sea, se me cayó el cabello, se me partían las uñas, tenía la piel súper reseca, emocionalmente estaba súper contenta en un momento y de repente me tiraba al piso a llorar, no. Por esa parte, después es como días antes de que tenga que llegar tu periodo, estás estresada porque, ya me tengo que hacer la prueba. Entonces, días después también estás estresada, a ver, porque te tienes que hacer la prueba 7 días después de haber tenido relaciones sexuales y a ver qué pasa. Y después no pasa. Entonces, como que... Sí, el sueño se convierte ya en prácticamente... Es una pesadilla, de verdad es una pesadilla. Y cuando terminé, que hice el último intento, dije yo, ok, ya no pasó, pues ya, o sea, ya
ya no hay nada que yo pueda hacer, yo todo se lo dejo siempre en manos a Dios. Yo me acuerdo que esta última vez que me metí en tratamiento, yo sí hice una oración y le dije a Dios, te lo dejo en tus manos, o sea, yo voy a hacer lo que yo crea que es correcto, o sea, este último intento, y si no pasa, voy a estar igual de tranquila como si pasa. Y así fue, y por eso yo lo compartí en las redes. Antes no lo hubiese compartido, de verdad, porque yo pasé por muchas cosas, pasé por muchas cosas que antes de eso que nunca compartí porque no me sentía, después de que no pasaba, ¿sabes? No me sentía como que con la fuerza. Y ahora digo yo, ya, o sea, yo hice lo que pude y estoy segura que es por la razón correcta. O sea, Dios sabe por qué hace las cosas y eso es lo que me mantiene fuerte. El 2024 para mí fue un año bien duro, bien difícil, de muchas pruebas, muchas pruebas. Cosas que la gente ni siquiera se imagina por las que yo pasé y fue muy difícil. ¿No te conformaste solamente con ser prácticamente la cara de Univisión? Te vas y quieres conquistar también el mundo de actriz. ¿Cómo ha sido esa experiencia de actriz, de novela, de películas? Eso fue como para sacarme una espinita, ¿sabes? Porque yo toda la vida había querido actuar, o sea, siempre había querido actuar y siempre había querido protagonizar. Un día súper extraño, yo voy manejando para mi casa y me habla por teléfono mi agente y me dice, mira, hay un productor que se llama Salvador Mejía que quiere hablar contigo, que si te puedes reunir con él. Y yo, ok, perfecto, yo estaba aquí en Miami, no, pues vamos a comer. Yo voy bien tempranito, 10 de la mañana, puntual, 15, 20 minutos antes estaba en mi carro esperando más o menos que se diera la hora para bajar. Aníbal levantándose. No, Aníbal estaba todavía dormido. Entonces llego y empiezo a platicar con él y empezamos a hablar y me dice, pues es que mira, estoy haciendo una novela y al cierre de la conversación, ¿no? Estoy haciendo una telenovela y tengo un personaje que se llama tal y me empieza a contar del personaje y yo, ay, qué cool, se parece un montón a mí, y que se parece mucho a mí. Me dice, sí, yo sé, me dice, es mi protagonista. Y le digo yo, tú dime cuándo, yo quiero audicionar y que no sé qué. Y me dice, no, ¿quieres ser mi protagonista? No. Y yo, sí. ¿Dónde firmo? Y yo, sí. Entonces, y ahí, yo no me lo podía creer. Inició. Yo le hablo por teléfono, me subo a mi carro, lo primero que hago es hablarle por teléfono a Aníbal, que se estaba levantando. Le hablo a Aníbal por teléfono y le digo, amor, me ofrecieron un protagónico. Y me dice, ¿qué? Digo, me ofrecieron un protagónico para México, en una novela en México. Y obviamente yo sabía quién era Salvador Mejía, o sea, de muchísimos años. Y así fue, me fui a México, inmediatamente se habló con Univisión para que me permitieran irme a México por una temporada. Y me fui a México muy ilusionada, de verdad, estaba muy ilusionada, muy emocionada. Me encantaba el elenco que iba a estar en la telenovela, me encantaba el personaje, todo perfecto, pero me topé con los tiempos. Que sí, 16, 15 horas metido todo el día, que son como 4 o 5 meses de grabación. Fueron ¿no? 6 meses y pico de grabación. Pero espérate, porque también algo que pasa en esas novelas, en las películas, a todos los actores se le preguntan, sobre todo más a los hombres, esas partes románticas del beso. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? ¿Has sentido algún momento así como algo más que un beso? Me llevaba re bien me llevaba muy bien con mi compañero, con Gonzalo. Y no, fíjate que no, es divertido, es como además de que es como que estás viviendo la vida de alguien más. Esa era tu primera novela, ¿no? Mi primera telenovela, sí. ¿No era raro? O sea, te tenías que imaginar, no sé, te imaginabas, lo veías y ponías como la cara de Aníbal o algo así. No, yo tenía mi personaje bien desarrollado y trataba de no ser yo, ¿sabes? Es mucho más fácil intentar no ser tú a ponerle la cara de alguien más, capaz que lo besaba con lengüita y todo. Con más amor, con más... Sí, ¿no? Y esa experiencia, ¿cómo fue para Aníbal? Ver por primera vez a su esposa en una novela besando a otro hombre. Fíjate que yo le preguntaba todo el tiempo, amor, ¿no te dan celos? Me decía, ¡ya para de preguntarme! Me decía, no, ya sé, no, nunca le dieron celos, o sea, celos de mi compañero, para nada. El celo más grande era el que yo no estaba, o sea, que no estuve por un buen tiempo, o sea, yo no estaba en la casa de lunes a viernes. Él estaba todo el tiempo con Mateo, yo me iba muy temprano, regresaba muy tarde. Había ocasiones donde nos íbamos que no tenía ni siquiera señal para hablar por teléfono. Los fines de semana eran los únicos días que yo tenía a veces
para estar con ellos y yo era de las que se levantaba temprano, vámonos a un lado, porque sentía que tenía que recuperar el tiempo que había perdido con ellos. Entonces fueron 7 meses bien duros para mí. Y para la familia. Sí, la verdad. Tuvimos muchos problemas, Aníbal y yo, y problemas que no hablábamos, ¿sabes? Era muy raro porque no había tiempo para hablar. Entonces era como que nos distanciamos y no teníamos momento para decir, mira, algo está pasando. Era simplemente como que ya no nos veíamos o casi no hablábamos. Yo llegaba a la casa y lo que menos quería era hablar del trabajo. Llegaba súper cansada, me iba bien temprano. Los fines de semana era como estar con Mateo y que Mateo sintiera que estábamos ahí como familia. Fue hasta que terminé la telenovela que realmente como que nos dimos cuenta que, oye, algo está pasando, o sea, algo está pasando entre nosotros. De repente ya no conversábamos. ¿Lo arreglaron ustedes solos o llegaron a ir a terapia? No, entre nosotros. Nosotros siempre hemos tenido una relación que yo considero muy bonita, que hablamos de absolutamente todo. Aníbal y yo somos amigos, pero muy amigos. O sea, de verdad, desde antes de que fuéramos novios, siempre tuvimos esta confianza. Después de novios, pues mucho más. Como esposos, ni se diga. Y somos cómplices. Entonces sí, nos sentamos, hablamos, lo sentimos los dos que algo estaba pasando y lo solucionamos. Nos amamos un montón. Bueno, yo lo amo. Yo siempre le digo, ahorita que venga le pregunto, oye, ¿cómo estás, Alejandra? Mira. Yo siempre le digo eso. Yo te amo mucho a ti y yo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Si tú también lo quieres, qué bueno. O sea, yo pienso que es algo muy personal. Claro. Tú no puedes forzar a la otra persona. Total. Entonces, y esa es nuestra relación y a mí me encanta. ¿Qué es lo que más le gusta a Alejandra? ¿Conducir o actuar? Conducir. Sí. Y me gusta conducir en vivo y me gusta conducir frente a gente, no sé, o sea, como... Sí, a mí eso me gusta también cuando hay como público. Cuando hay mucha gente, es más animar, ¿sabes? Como la animación me gusta mucho. Sí. Si Alejandra Espinosa no hubiese sido, que me he olvidado, ha sido empresaria también, conductora y actriz, ¿qué otra profesión hubieses tenido? Me hubiese encantado ser doctora. Especializarme en medicina estética. Estaría forrada. Estaría forrada, dinero. Raúl iría contigo a quitarse la barriga que tanto se quiere quitar. No, pero no te miento, te lo juro. Yo lo pensé un montón. ¿Sí? Dije, híjole, ¿cómo no se me ocurrió estudiar medicina? Hace mucho dinero. Pero es una carrera bien difícil. Por último, esto es como unas rapiditas. ¿Gordi la Flaca es? Mi casa en la televisión. ¿El peor chisme que te han inventado es? Que me divorcié de Aníbal. Sí. Ajá. ¿Raúl y Lili son? Ay, amigos. ¿La pena más grande que pasaste en la televisión fue? Ay, cuando dije que se había muerto Valentín Elizalde. Oh my God, dije, yo me lo ni sé. modo. ¿Qué fue? Repítelo, vamos a vivir ese momento. Se muere Valentín Elizalde, la noticia. Vamos con Alejandra, ¿qué opinas? Sí, se murió. Bien triste. Pues ni modo. ¡Qué fuerte! Y es que me acuerdo que hasta con los hombros así. Pues ni modo. ¿Qué quieren que yo haga? ¿Le llevo flores? No, que en paz descanse. Que en paz descanse. Exacto. Esas son las cosas que yo no sabía que podía decir. Ay, no. Tantas cosas que podía haber dicho y yo lo amaba. Sí. Mira, Ale, de verdad, muchas gracias por abrir tu corazón con nosotros. Gracias. Descubrimos cosas que no sabíamos. Descubrimos cómo era Ale antes de empezar en la televisión y cómo es Ale ahora. Nada, gracias por estar con nosotros. Esto fue En Confianza con Alejandra Espinosa, la primera en tener su segmento de las redes sociales, en estar aquí y esto. Pero mira, antes de irnos yo quiero hacer como... Yo empecé en la actuación, pero en realidad nunca he hecho nada. Quiero hacer una escena. A ver. No va a ser de beso. No va a ser de beso. Quiero una escena como más de acción. Ok. ¿Acción? Sí, o sea, que se vea como una acción, pues. ¿Una patada? No, tampoco me vas a tirar aquí al piso. Eso es acción, ¿no? Una cachetada. Ok. Una cachetada. No sé, yo te digo algo. Tengo la mano pesada, te lo advierto. Esta cara aguanta. Dámela de verdad. No, ¿cómo de verdad? Sí. ¿En las novelas no es de verdad? No. Qué decepción. Lo practicas. Bueno, aquí dámela de verdad. Aquí tengo la mano pesada. Ok, pues. Yo aguanto. Ok. Yo soy como tu papá. Yo hago todo y soy fuerte. Dale, pues, venga. Yo me crié en Chihuahua. Ok, yo te voy a decir no sé algo y tú me respondes. Ok. A ver. ¿Cómo quieres que yo te diga que yo no he estado con otra mujer? Esta es la última vez que te lo aguanto. Imbécil.
Me la dio dura. Así no lo habíamos practicado. Grande, grande. Que te era duro. Corta, corta, vámonos. Pobrecito. Esto no se hace, esto no se hace. Yo estaba jugando.